Voces que forman parte de la noticia. Tras haber quedado en cuarto lugar en las elecciones presidenciales del 2021, siendo un personaje prácticamente desconocido en la escena política, el empresario Javier Hervas ha vuelto a la carga en la contienda electoral. Es precisamente él quien nos acompaña ahora en el contacto telefónico. Señor Hervas, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto. Buenos días, Carlos, Guillermo, Ronald. Entiendo que con ustedes vamos a tener este diálogo. Así es. Y muy buenos días a toda la audiencia. Ahora, debemos reconocer que su anuncio ha sido inesperado, señor Hervas, porque tan solo 2 semanas antes de que usted anunciara que iba a ser candidato, había dicho exactamente lo contrario, ya que no había encontrado alguna organización política que respaldara su candidatura. Finalmente, alguien le tendió la mano. Sí, y te puedo decir que yo intenté armar un frente de partidos. No es que yo he decidido no participar, ni mucho menos, y te invito también, porque ahí veo que de alguna manera se ha construido alguna narrativa que yo había decidido no participar, de ninguna manera. Yo decidí hacerlo, pero al no tener los partidos que auspicien la candidatura, tú sabes bien que para ser candidato de elección popular en el Ecuador necesitas un partido político que te auspicie. Al no haber logrado eso, bueno, di un paso al costado. De posterior a eso pasaron prácticamente unas 2 semanas. Créeme que muy preocupado de ver cómo nuestro país sigue en la misma política. Los que ya fueron poder quieren regresar a hacerlo, los que ya pudieron ejercer poder en diferentes instancias, pero que quieren regresar a hacerlo, y una derecha fraccionada, un espacio de pensamiento político en abandono, que es el que me define a mí. Yo me defino un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda, y en ese espectro político en abandono no hay un candidato de la parte agrícola. Yo soy un agricultor y un emprendedor. Entonces, en función de todas esas circunstancias, logramos tener un diálogo fructífero con el movimiento Reto Lista 33, y el día de hoy ya podemos decir que estamos de candidatos a la presidencia de la República por este movimiento, junto con mi binomio, con Luz Marina Vega. Son las 9 de la mañana con 38 minutos aquí en la mesa de Así Amaneció. Le queríamos agradecer por estar aquí en los micrófonos al precandidato presidencial Javier Hervas. Señor Hervas, Ronald Córdoba lo saluda. Le hago una consulta, lo escucho hablar, que usted es de centro izquierda, que quiere el bien para el país. Exactamente, dicen todos exactamente lo mismo. Todos los candidatos dicen lo mismo. Le pregunto yo, ¿por qué no tratar de unir fuerzas de un solo candidato o de 2 candidatos que enfrente a la izquierda o a la derecha? ¿Por qué todos tratan de llegar al poder y lanzar exactamente y decir exactamente todos lo mismo? Bueno, y ahí quisiera, antes de responderte, generar una pregunta a ti y a toda la audiencia, que es que si todos dicen lo mismo, ¿por qué cuando fueron poder no lo hicieron? Bueno, esa es otra historia. Esa es la historia del mentiroso. La historia que cuando hoy dice que va a hacer y mañana no lo hace. Esa es otra historia. Esa es la historia del mentiroso. Pero Ronald, la pregunta sigue siendo, y han sido poder en diferentes instancias. ¿Por qué no lo han hecho cuando ya han sido poder? Porque tú tienes muchos binomios. Yo no me meto en la política para atacar, ni defender, ni estar juzgando a nadie, pero sí para hablar con hechos. Porque simplemente la invitación a todos los que nos están escuchando, que puedan revisar qué funciones han ejercido cada uno de los que hoy en día se proponen para conducir nuestro país. Porque estas elecciones atípicas, de un gobierno muy corto, de 1 año y 4 meses, créeme que yo las veo como extremadamente trascendentales para nuestro país. Porque si en este corto periodo de 1 año y 4 meses no logras mostrar realmente muchísimo trabajo, mucho sudor y muchísima gestión, estos 2 años del actual gobierno, algún día sabremos por qué, que lo que ha hecho y con la muerte cruzada, lo más irresponsable de todo lo que han hecho, nos están llevando al pasado. Hablemos con claridad. Entonces, si es que quienes ya fueron poder no lo hicieron bien, porque tú me estás llevando esa comparación, entonces permíteme yo darte contexto, ahora sí te puedo responder. Yo te puedo responder que yo no vengo de una familia de empresarios ni tampoco de una familia de políticos. Yo tuve la oportunidad, porque servirle a tu país es una oportunidad, y pienso que hacer política es servirle a tu país.
Yo tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2021 y aprender mucho en campaña para hoy en día ir con toda la fuerza, porque te digo, estas elecciones son extremadamente trascendentales para el país, pero no solo eso. Yo, después de haber sido candidato, me afilié a un partido político, al que me auspició. Después de año y medio, con la misma coherencia que me afilié, porque pienso que las cosas hay que hacerlas de manera integrales, por eso me afilié, con esa misma coherencia, año y medio después me desafilio, porque no me puedo prestar a que se hagan las mismas prácticas de las cuales justamente ya es hora que el Ecuador vea una política diferente. Pero yo he seguido recorriendo el país y hemos armado equipo en las diferentes provincias. Yo no espero que me cuenten, yo voy, yo camino, veo, escucho directamente lo que está pasando en nuestro Ecuador. Y en función de eso he podido armar un equipo. Entonces yo no estoy aquí para de ninguna manera yo no hago política por otros, yo hago política para nuestro Ecuador y por mis principios y mis convicciones. Por eso inicié diciéndote que yo soy un socialdemócrata, pero también aquí lo que estamos proponiendo al país no es un proyecto político. Lo que necesita nuestro Ecuador es un proyecto de nación, que ya en función de los graves retos que tenemos, porque la situación es extremadamente grave, pero también quiero dejar aquí un mensaje, que mucho se dice que ya tocamos fondo. Los países no tocan fondo, los países nunca quiebran. Quienes sí tocamos fondo y sí quebramos somos los ciudadanos. Así que si pensamos que estamos mal y hemos tocado fondo, eso no es verdad. Siempre vas a estar peor, y lo podemos ver en el reflejo de muchos países en la región. Pero aquí el objetivo es cambiar ese destino que este gobierno de 2 años nos ha encaminado, porque nos llevan a la desesperación. La seguridad es un claro ejemplo. Mi pregunta es, ¿por qué no se hace nada en seguridad? Porque no se está haciendo nada y seguimos en deterioro. ¿Por qué nos quieren llevar a los ecuatorianos a la desesperación para que comencemos a regresar a ver un pasado? Porque es cierto, es una narrativa que están construyendo también. Otra narrativa que se construye hoy en día es que antes estábamos mejor. Y no porque antes estábamos bien, sino que no estábamos tan mal como estamos ahora. Entonces, correcto, en función de todo eso, eso es la política. La política define nuestra forma de vida individual y colectiva. Y ese reto lo asumimos con compromiso y con responsabilidad, lo mismo que lo asumimos en el 2021. Y hemos continuado asumiendo ese reto. Hoy en día lo hacemos con el partido Reto Lista 73. Estamos conversando con el precandidato a la presidencia, el señor Javier Hervás. Javier, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. Usted en las elecciones pasadas a través de TikTok llegó muchísimo a los jóvenes. Esta vez usará los mismos métodos, es decir, redes sociales, o buscará una forma disruptiva como lo hizo la vez anterior, primero. Y segundo, ¿cómo atacará el tema de la seguridad de frente? Guillermo, evidentemente las condiciones de nuestro país el día de hoy no son las mismas que vivíamos en el 2021. El deterioro es muy agresivo. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente sobre el TikTok, es uno de los tantos canales para poder hacer una campaña política, que cuando yo lo hice, muchos nos decían de manera despectiva el candidato tiktokero, y sin embargo, luego lo copiaban. Entonces, en buena hora que copien, pero que copien el mensaje, que copien lo bueno, que no sigan repitiendo las malas prácticas de la política ecuatoriana, porque eso es lo que está en deterioro. Ahora, tú preguntas en términos de seguridad. Mira, el próximo gobierno es un gobierno muy corto, de 1 año y fracción de pocos 4 o 5 meses. Por eso hemos dicho que hay que rescatar a nuestro Ecuador y hemos denominado la campaña el SOS, Seguridad, Obras, Salud. En términos de seguridad, que estamos en una situación extremadamente grave, tan grave, que algo tan básico como es la seguridad no te permite hablar, porque se ha dejado de hablar, de cosas tan importantes y tan relevantes como es trabajo, es decir, reactivación económica, como es salud, hospitales y medicinas, como es educación, que evidentemente hay que mejorarla. Pero respondiendo a tu pregunta, en seguridad, temas a corto y a mediano plazo. Corto plazo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país? Que no se está haciendo nada. Mira, la policía, tienes recién nuevos elementos policiales y ni siquiera tienen dónde dormir, ni siquiera tienen un colchón. Esto es la realidad. Conversemos con los policías para que te cuenten. Esto no es criticar a un gobierno.
Esto es la realidad. ¿Cómo puedes tratar así a un ser humano, que es el que tiene que defender a la ciudadanía? Primero, cuidemos y protejamos a nuestros policías para que nos puedan cuidar y proteger a la ciudadanía. Entonces, en términos de policía, ¿qué necesitas? Darles el equipamiento y la dotación necesaria. La última vez que se les entregó armas a la Policía Nacional fue hace más de 8 años, las Glock que tienen. No se les entrega balas. Compra de chaleco antibalas en este gobierno, cada vez se cae la compra y hasta ahora no lo hacen. ¿Por qué será? ¿Es normal que se caiga una compra o es que hay intereses de por medio que no sale? Porque tristemente, lo que tanto criticaban del pasado, hoy en día lo están haciendo y peor. Conversemos con servidores públicos y que te cuenten la corrupción extrema que hay hoy en día en el Ecuador. Porque hay que visibilizar eso. Entonces, por corrupción no tenemos chalecos para la Policía Nacional, porque los procesos de compra se caen si no favorecen al uno y luego se pelean entre los unos y los otros. Pero en el medio estamos 18 millones de ecuatorianos en descomposición. Entonces, primero, Policía Nacional, es fundamental. Hay que darles dotación, pero también apoyo y decisión política, para que se sientan respaldados y no tenerles en abandono como está hoy en día. Siguiente, corto plazo, es todo lo que yo te acabo de decir. Siguiente, corto plazo, Fuerzas Armadas. Necesitamos cuidar nuestras fronteras. El Ecuador no es considerado todavía un país realmente productor. No tenemos el nivel de laboratorios en términos de narcotráfico para que todavía seamos un país productor, pese a que cada vez ya algo se está encontrando. La gran mayoría de la droga que sale del Ecuador pasa por las fronteras, sobre todo por la frontera norte. Esa es la función de Fuerzas Armadas y necesitamos militarizar los puertos en el Ecuador, puertos marítimos y aeropuertos, porque si no, este flagelo terrible está cada vez aumentando al punto que tenemos sicarios en el Ecuador, niños de 14 años. Eso está ocurriendo hoy en día. Nuestra juventud cada vez más penetrada por la droga. Y aquí yo no quiero de ninguna manera justificar nada grave que tenemos, pero sí entenderlo, ser solidarios con el problema. Tenemos una juventud abandonada en educación, abandonada en trabajo, porque quien se gradúa de bachiller, más o menos estamos graduando 300,000 bachilleres al año para solamente 90,000 cupos en universidad. Entonces, aquí podemos irnos de largo, pero permíteme terminar con esta idea. Corto plazo, Fuerzas Armadas, y ya te dije lo que hay que hacer. Y en estos dos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, algo fundamental que lo hemos perdido, porque lo perdimos porque fue una agenda de un gobierno de 10 años y una irresponsabilidad de los posteriores gobiernos de 4 y 2 años. No tenemos realmente inteligencia, ni en Fuerzas Armadas ni en Policía Nacional, que esté yendo hacia justamente atacar esos problemas, porque tristemente desde ese gobierno de los 10 años, la inteligencia fue para manejarla a nivel político, no para manejarla a nivel estratégico del Ecuador. Entonces, esos dos puntos fundamentales. Te voy a dar 2 puntos más a corto plazo. Tercero, hay que hacer una fuerza de tarea conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, recuperar los territorios que hoy en día el Estado lo ha perdido, y lo ha perdido por muchos aspectos, pero aquí no se trata solamente de fuerza pública. La fuerza pública es para ingresar a esas zonas de abandono, zonas rojas, abandono del Estado, pero esa es la punta de lanza. Aquí tenemos que entrar un ministerio de inclusión social, con Ministerio de Educación, con Ministerio de Deporte, con Ministerio de Salud, porque no es solamente un tema de la fuerza pública. Hay que entender el abandono que hoy en día tienen muchas poblaciones vulnerables del Ecuador. Y el cuarto punto a corto plazo, las cárceles, los delitos graves en el Ecuador. Esto que te lo cuenten cualquiera de los que conocen, pero nosotros hoy en día contémosle a los que nos escuchan. Desde las cárceles se planifican delitos graves como sicariato, asesinato, narcotráfico y extorsión, desde las cárceles. ¿Quién controla las cárceles o quién debería controlar las cárceles en la estructura del Estado ecuatoriano? El Ejecutivo. El presidente de la República es quien nombra el director del SNAI, del Servicio de Rehabilitación en el Ecuador, y de ahí para abajo toda la estructura. Y evidentemente no se lo controla. Y déjame 2 puntos más a mediano plazo. Tenemos un problemilla con el tiempo, estimado Javier. Te lo hago súper rápido. Mira, un minuto más. Asamblea Nacional. Primero, en Asamblea Nacional necesitamos ya hacer una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, porque necesitamos procesos sin rostro y jueces sin rostro para proteger a nuestros jueces y fiscales del Ecuador, para que no les amenacen o extorsionen. Y segundo,
tanto que hablamos de los jueces, que hay jueces corruptos. Bueno, ¿de dónde salen los jueces cada vez que hay una vacante? Del proceso de selección y la base de datos que fue impuesta por un gobierno de 10 años. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que convocar a un nuevo proceso de selección de jueces porque tienes excelentes abogadas y abogados en el Ecuador, pero no podemos seguir con esa misma base de datos. Queremos agradecer la participación de Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Reto, explicando aquí en Así Amaneció su plan de gobierno, al menos de manera corta y breve. Seguramente tendremos más oportunidades para conversar respecto a sus temáticas. Son las 9:51 minutos.